se marchó en silencio y luego el banco llamó a su padre. «Adelante, vete. No sobrevivirás ni una semana sin mí». Esa frase se lanzó a través de la cocina como un cuchillo. Simplemente quedó suspendida allí. Sofía ne la gritó. No lloró. Lo dijo con una sonrisa socarrona, con aliento a vino, con esa inclinación de cabeza engreída que había perfeccionado a lo largo de los años, a partes iguales de arrogancia y aburrimiento, la misma mirada que usaba cuando le decía a su hermana que Javier solía ser encantador antes de volverse tan insulso. Javier estaba al otro lado de la isla, todavía con su polo y sus pantalones caqui del viaje a la ferretería que nunca terminó. Había ido a comprar unas bombillas de repuesto para las luces del patio trasero que ella había mencionado que estaban fundidas, y luego ella hizo ese comentario casual en la sala de estar. Tratas la jubilación como si fuera un trabajo. Sabes que ya nadie te está calificando, ¿verdad? Él no había respondido. Simplemente terminó de colocar las bombillas en la caja, como si estuviera organizando pruebas. Ahora aquí en la cocina, su cocina, en la casa que él construyó con su propio dinero, ladrillo a ladrillo, mejora a mejora. Ella lo estaba desafiando a irse, riéndose como si estuviera poniendo a prueba su farol. ¿Crees que no veo cómo has estado deprimido desde que se vendió tu preciado negocio? Pobre Javi, nada que hacer más que organizar tornillos y fingir que todavía es útil. Él metió la mano en el bolsillo, sacó las llaves, una para la puerta principal, una para la camioneta, una para la caja fuerte. Las colocó sobre la encimera como un hombre que depone sus armas. Sofía parpadeó. «Espera, ¿en serio?» Aún sin respuesta, sin poner los ojos en blanco, sin una réplica sarcástica. Él solo la miró durante un largo segundo, como si estuviera viendo una pintura que una vez significó algo para él, ahora agrietada y desvaída por los años. Y luego se dio la vuelta y se marchó sin maleta, sin portazo, sin un «te arrepentirás de esto». Dejó las bombillas sobre la mesa. Las luces del patio aún necesitaban ser arregladas. Ella se quedó allí por un momento, congelada, como si esperara que él se diera la vuelta y dijera algo ingenioso. Pero la puerta permaneció cerrada. El silencio se alargó. Se sirvió otra copa de vino y murmuró: «Reina del drama». Lo que no sabía, lo que no podría haber adivinado en sus fantasías más etílicas, era que Javier no se había ido solo para calmarse. No estaba en el Holiday Inn buscando en Google terapia de pareja, ni durmiendo en su camioneta como en una triste canción country. Ya se había ido, no solo físicamente, sino estratégicamente. El hombre tranquilo con el que se casó, el que se encargaba de los impuestos y el papeleo porque realmente disfruta esas cosas, había pasado los últimos 6 meses preparándose para este momento. En silencio, con cuidado, de forma invisible. Mientras Sofía revisaba anuncios de condominios en Costa Rica y llamaba a su padre para pedir otro préstamo a corto plazo para tener un poco de respiro, Javier había estado ajustando nombres en cuentas, consolidando activos, archivando de nuevo viejos documentos de cuando ayudó a rescatar la empresa inmobiliaria de su padre durante esa pequeña y silenciosa recesión 2 años atrás. Ella lo llamaba paranoico por guardar copias en papel, obsesivo por rastrear cada maldito céntimo como un viejo avaro. Él no era obsesivo, era meticuloso. Y ahora la maquinaria ya estaba en marcha. Su camioneta, una Silverado maltrecha, pero bien mantenida, no se dirigía a un motel. Ya estaba estacionada detrás de un pequeño y soso bungalow en las afueras de la ciudad, alquilado a nombre de un fideicomiso. Dentro, una cafetera burbujeaba, y su viejo portátil tosía y parpadeaba pacientemente desde la mesa. A su lado, una carpeta con la etiqueta «Activos detonantes». Y en el fondo, bajo un sobre manila sellado hacía meses, una delgada copia impresa de la cláusula de garantía de activos que Sofía nunca leyó, porque Javier ya se encargaba de esas cosas. Él sabía que ella se burlaría de él eventualmente. Sabía que ella iría demasiado lejos y sabía que cuando sucediera, cuando cometiera su error final,
No necesitaría gritar, ni llorar, ni suplicar, simplemente se iría, porque los hombres aburridos no explotan, se evaporan, y cuando lo hacen bien, se llevan el oxígeno con ellos. El Airbnb no tenía nada de especial, limpio, tranquilo, y veis de una manera que Sofía habría llamado deprimente. A Javier le resultó reconfortante, sin charlas, sin el eco de sus tacones en el suelo, solo el bajo zumbido del refrigerador y el ocasional susurro del viento afuera. Cerró la puerta con llave, se sirvió un vaso de agua y se sentó en la pequeña mesa de la cocina como un hombre que llega a su oficina para un día normal de trabajo. Era trabajo. Lo había sido durante meses. El portátil arrancó con un suave clic. Una pantalla familiar cobró vida. Pestañas de hojas de cálculo, inicios de sesión seguros, bóvedas encriptadas. No se apresuró. No lo necesitaba. Esta era la parte que había ensayado, la fase de desapego. La mecha emocional se había consumido hacía mucho tiempo, mucho antes del desafío final de Sofía. Eso fue solo la campana de cierre. La carpeta etiquetada como instrumentos detonantes no era solo digital. Tenía copias de seguridad físicas guardadas en un apartado de correos separado a 2 condados de distancia. Javier había aprobado el acceso el mes pasado. Todo funcionaba como se esperaba. Abrió primero el portal del banco. 3 cuentas, todas vinculadas a una propiedad, su casa, técnicamente aún de propiedad conjunta. Pero Javier había maniobrado para evitarlo hacía meses usando una cláusula de apalancamiento estratégico, enterrada en una silenciosa garantía solidaria que el padre de Sofía había firmado durante su última crisis de liquidez. Ella nunca preguntó por qué Javier insistía en refinanciar la casa a su nombre. Tú y estos formularios, se había burlado ella. Confío en ti, solo dime dónde firmar. Así que ella lo hizo y él también. Su padre, Ricardo Reyes, se había sentado en la parrilla de Javier 2 veranos atrás, bourbon en mano, prácticamente suplicando ayuda, después de que un negocio en Sarasota se viniera abajo. Javier no había pestañado, había movido hilos, vendido un antiguo activo y estructurado una línea de crédito a través de un prestamista oscuro que se especializaba en flexibilidad respaldada por activos, pero no sin antes agregar una cláusula importante, la casa. Su casa se utilizó como un instrumento de garantía cruzada vinculado al paquete de préstamos de Ricardo con Javier como garante principal. Silencioso, invisible, pero potente. Y hoy era la fecha de activación. Un clic. Revocar el estado de garante principal. Se requiere confirmación. Javier comprobó la fecha en el calendario. 2 de septiembre. Justo a tiempo. Introdujo el código de 2 factores. Hizo sonar un teléfono desechable que compró hace 6 meses. No es que lo necesitara. El código ya estaba escrito en su cuaderno debajo de una nota adhesiva que decía: para la tranquilidad. Apareció el aviso final. Advertencia. Revocar el estado de garante iniciará la reevaluación de la garantía asegurada en el préstamo ID 32431RC. Continuar. Hizo clic en sí. Otro aviso. Esta acción eliminará al garante Javier Pérez del estado principal y transferirá la responsabilidad al instrumento de respaldo, propiedad residencial en Lo Barnechea, según el apéndice 4C del acuerdo. Sí, estaba hecho. Así de simple. La casa ahora estaba expuesta. Ya no estaba protegida por el perfil financiero de Javier. Sería reclasificada en una semana pendiente de la revisión de la institución crediticia. Y Sofía, ella no tenía ni idea de lo que era una cláusula de exigibilidad anticipada. Para ella, la casa simplemente estaba pagada. Solo un lugar para publicar fotos de copas de vino. Abrió la segunda carpeta. Formularios de revocación de seguro. Meses atrás había agrupado la protección de la casa bajo una póliza comercial vinculada a su firma de consultoría. Esa póliza se canceló la semana pasada. El requisito estatal pasaría por defecto a nombre de Sofía, si es que se daba cuenta del aviso de renovación enterrado en el correo. Si no lo hacía,
era su problema. Siguiente pestaña. La LLC. En marzo, Javier había creado silenciosamente una sociedad instrumental llamada Milla Sur Vessel Holdings, con él mismo como fideicomisario ejecutivo anónimo. Su propósito, mantener los fondos restantes de la venta de activos intocables, no maritales, designados como activos postnupciales. Lo había archivado todo con una sonrisa, imaginando a Sofía llamándolo tonterías de preparacionista raro, si hubiera encontrado la documentación. No lo hizo. Estaba demasiado ocupada desplazándose por Instagram, subtitulando fotos de la playa con manifestando lujo, mientras las paredes a su alrededor, financieramente hablando, ya estaban siendo vaciadas. Pasó al último paso, el archivo etiquetado como SCP Revoca PDF. Sofía Reyes Pérez, cofirmante conyugal, revocación de autoridad financiera, formalmente despojada del acceso a todas las tenencias conjuntas a partir de las 10:47 de la noche de esta noche. Abrió el documento, leyó la última línea. Esta acción es irrevocable a menos que sea rescindida por la parte principal con el consentimiento unánime de la Junta Directiva Tenedora de Activos. Javier sonrió levemente. Él era la Junta Directiva. Firmó el formulario digital, lo fechó, lo subió. Luego se reclinó, cerró el portátil y bebió su agua ahora tibia, sin fuegos artificiales, sin música dramática, solo un suave silencio. El tipo de silencio que hombres como él trabajan durante décadas para poder permitirse. Sofía lo había desafiado a irse. Nunca preguntó qué se llevaría con él. La respuesta, todo lo que ella no sabía que él sostenía. Sofía se despertó a las 7:32 de la mañana con el molesto zumbido de su Apple Watch recordándole que se hidratara. Lo apartó de un manotazo, se dio la vuelta y parpadeó ante la almohada vacía a su lado. Fría al tacto. Se estiró perezosamente, se arropó más con las sábanas y sonrió para sí misma. Supo que probablemente estaba enfurruñado en el garaje de nuevo, fingiendo reorganizar herramientas que nadie había tocado desde el segundo mandato de Obama. Tal vez se fue a dar uno de sus paseos alrededor del lago. Eso es lo que hacen los hombres aburridos, ¿no? Se consumen en silencio y vuelven cuando están listos para disculparse por ser demasiado sensibles. No fue hasta las 9:13 de la mañana que revisó su teléfono. Ningún mensaje de texto, ninguna llamada perdida. Extraño, considerando que Javier solía enviar un mensaje de «buenos días» o alguna nota seca sobre los aspersores que no funcionaban bien, tenía este patético ritual de revisar el horario de riego cada mañana como si fuera un código de lanzamiento nuclear. Puso los ojos en blanco y abrió su contacto con el pulgar sobre el botón de llamada. En su lugar fue a la cocina, metió un bagel en el horno tostador y encendió las noticias. Algo sobre una huelga, algo sobre las tasas de interés, algo sobre un multimillonario con una fijación por los cohetes, lo que fuera. Comió en silencio. Se sentía raro. A las 11:02 estaba molesta. Lo llamó, directo al buzón de voz. «Hola, soy yo», dijo con un tono un poco cantarín, como siempre sonaba cuando pensaba que él estaba siendo dramático. «Tú ganas. De acuerdo. Vuelve. La casa parece una tumba». No dijo, «te echo de menos». No lo sentía. Esperaba que él la llamara para volver tímidamente a las 2 de la tarde, con una bolsa de la compra y un comentario pasivo-agresivo sobre que ella dejaba los platos en el fregadero. Al mediodía, volvió a llamar. Todavía el buzón de voz. Ahora empezaba a picarle. Fue a su despacho en el estudio. La puerta estaba entornada, el escritorio despejado, el portátil desaparecido, el cargador desenchufado. El cajón inferior, el que siempre le decía que no tocara por los archivos sensibles, estaba vacío. Abrió el armario. Su abrigo de invierno todavía estaba allí, pero su vieja bolsa de lona del ejército había desaparecido. Llamó a su línea de trabajo por costumbre. «Lo sentimos. El número que ha marcado ha sido desconectado o ya no está en servicio». Se rió a carcajadas. «Vaya drama».
Tiró el teléfono al sofá y murmuró: «Volverá». A las 3:45 de la tarde lo había llamado 4 veces más. Dejó 2 mensajes de voz. Le envió un mensaje de texto a medio camino entre el coqueteo y la acusación. «Entonces, ¿realmente estás haciendo esto? ¿Huyendo?» Todavía nada. A las 5:01 de la tarde se preparó un martini extra seco y se bebió la mitad antes de caminar hacia el dormitorio. Abrió de golpe su lado del armario. Las camisas aún colgaban, los zapatos aún estaban alineados, pero la pequeña caja de madera donde guardaba sus viejas identificaciones, dinero en efectivo y lo que él llamaba su kit de por si acaso, había desaparecido. Se sentó, miró la pared. Esto no era propio de él. Javier no hacía caos, no hacía silencio. A las 6:03 de la tarde, finalmente cedió y le envió un mensaje de texto a su padre. «¿Has sabido de Javier?» Sin respuesta. A las 6:17 de la tarde, llamó. Sin respuesta. A las 6:24 de la tarde, él la llamó de vuelta. Su voz era cortante, seca, como si estuviera hablando con un inquilino que no había pagado el alquiler. «Llámame ahora». Eso fue todo. Sin hola, sin preocupación, sin cariño. Solo 3 palabras. Ella parpadeó ante la pantalla. Lo releyó 5 veces. Su estómago comenzó a retorcerse. No de culpa. Sofía no creía en la culpa, sino en algo más oscuro, algo desconocido, algo fuera del guión. Lo llamó. Él respondió de inmediato. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué demonios le dijiste a Javier?» «¿Qué le dije yo? Eres tú la que debería decirme qué le dijiste anoche». Vaciló, de repente insegura de su tono. «Yo le dije que se fuera. No fue. Él siempre se toma las cosas tan...» «Jesús, Sofía», exhaló su padre. «Acabo de colgar el teléfono con el banco. Han retirado el nombre de tu marido del acuerdo de garantía principal. ¿Entiendes lo que eso significa?» «No. ¿Qué?» «La casa, las cuentas, mi empresa». Javier no era solo un confirmante. Sofía era el garante, era el estabilizador. «¿De qué estás hablando?» Su voz se agudizó y se volvió pequeña. El banco dijo: «Todo está siendo reevaluado. Todos los instrumentos vinculados a él están bajo revisión inmediata. Las exenciones de los pactos son nulas. Sofía, la cláusula de garantía cruzada está activa». Se quedó mirando su propio reflejo en la pantalla negra del televisor al otro lado de la habitación con la copa de vino en la mano. «Tienes que arreglar esto», dijo su padre. «Yo no sabía que podía hacer eso». Hubo una pausa. Luego su padre dijo secamente: «Él siempre fue callado, Sofía. Eso no significaba que fuera débil. Empujaste a un hombre que nunca hacía ruido al silencio. Y ahora el silencio es todo lo que vas a obtener». La línea se cortó y por primera vez, ese día, Sofía se dio cuenta de que ya no estaba jugando a las casitas. Estaba sentada en los escombros de una. La segunda llamada de su padre llegó a las 7:31 de la tarde. Esta vez sin cumplidos, sin sermones, sin respiro. «Sofía, ¿estás sentada?» Puso los ojos en blanco, sosteniendo el teléfono entre el hombro y la mejilla, mientras removía su segundo martini con el palillo de la aceituna. «Jesús, papá, cálmate». «¿Qué? ¿Javier también te ha ignorado? Debe ser alguna cosa de la menopausia masculina». Hubo una pausa, una peligrosa. «Escucha con atención. Javier usó la casa, tu casa, como garantía cruzada para toda mi cartera comercial. ¿Siquiera sabes lo que eso significa?» Los dedos de Sofía se apretaron alrededor del vaso. «¿Qué? No pensé que él... ¿Qué quieres decir con usar la casa? Está pagada. Acabo de actualizar el salpicadero el mes pasado». «Esto no tiene que ver con el salpicadero, Sofía», gruñó su padre. «Sin la garantía principal de Javier, el banco tiene derecho a reclasificar la nota. Eso significa que cada línea de crédito vinculada a esa garantía ahora está siendo revisada como no garantizada. ¿Sabes lo que eso le hace a nuestros ratios?» «No».
dijo ella seca. No hablo el lenguaje del pánico bancario. No soy una de tus analistas. Estás a punto de convertirte en una, espetó él. Porque el banco acaba de congelar 3 cuentas. 3. Recibí el aviso hace 15 minutos. Citaron alteración del estado del garante sin sustitución. Javier revocó su cláusula principal. No solo se ha ido, Sofía, se ha desvinculado y ahora estoy expuesto. Ella abrió la boca, pero no dijo nada. La aceituna se deslizó del palillo y se hundió en el fondo de su copa. Te dije que lo respetaras, siseó su padre. Te dije que dejaras de tratarlo como un maldito personaje secundario en tu vida, pero tenías que seguir provocándolo, ¿no? Y ahora has prendido fuego al único hombre que sostenía el paraguas sobre toda esta puta familia. No sabía que estaba vinculado a tu empresa. ¡Oh, por el amor de Dios!, bramó él. Él era el respaldo silencioso, el que nos sacó del apuro de Sarasota, el que nos mantuvo en cumplimiento durante el COVID, cuando todos los demás se estaban hundiendo. ¿Crees que te pedí que te casaras con él solo porque traía sus propias herramientas y le gustaba hacer barbacoas los domingos? Sofía parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu marido, exmarido, aparentemente, era la piedra angular que sostenía un arco muy caro, y tú acabas de quitársela porque pensaste que eras muy lista. Hubo una pausa. Su pecho estaba oprimido. No pensé que realmente se iría. Su padre exhaló con fuerza por la nariz. No pensaste porque nunca has tenido que hacerlo. Javier pensaba. Javier hacía los cálculos. Javier te protegía. Se sentó en el borde del sofá, todavía sosteniendo el teléfono, el vaso olvidado en la alfombra. Su voz era más baja ahora. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa?, dijo su padre. Su voz ahora baja y temblorosa. Pasa que el banco va a reevaluar cada préstamo que tenemos. Ya he recibido 2 cartas de demanda por exposición de activos. Si reclasifican la nota, pueden exigir liquidez inmediata. Y Sofía, no hay liquidez. No, sin Javier. Estaba sudando ahora, pero la habitación no estaba caliente. Entonces, llámalos, dijo rápidamente. Explica que es un malentendido, que solo está haciendo un berrinche. Ya han sacado los documentos, Sofía. Los presentó hace 2 semanas. Esto fue planeado. Tenía declaraciones de contingencia registradas en la oficina del registrador. Hay un rastro de papel fechado, notariado, registrado. No está haciendo un berrinche, está ejecutando una decisión. Se levantó ahora, el pánico parpadeando en su pecho como estática. Pero, ¿por qué no me lo dijo? Porque le dijiste que no era nada, porque dijiste que no podría sobrevivir sin ti, y decidió demostrar que estabas equivocada de la única manera que importaba, financiera, estructural e irrevocablemente. Sus piernas se movían antes de que se diera cuenta, hacia el estudio, hacia el cajón que no había abierto en años, donde guardaba archivos, carpetas, contratos, desaparecidos. Por supuesto que lo estaban. Volvió a tropezar hacia la sala de estar. «¿Qué hago?», susurró. Hubo un largo silencio al otro lado. Entonces, reza para que ese hombre no sea tan despiadado como pensabas que era, porque si lo es, no solo nos enfrentamos a una reevaluación, nos enfrentamos a una ejecución hipotecaria, una auditoría, una pérdida de reputación. Pero fue solo un comentario. Murmuró más para sí misma que para él. Fue solo una estúpida discusión. No, interrumpió su padre. No lo fue. Fue un detonante y tú le diste la razón que necesitaba para apretarlo. La línea se cortó de nuevo. Sofía se quedó sentada en la sala de estar demasiado silenciosa, el teléfono resbalando de su mano, su mente acelerada no con pena o ira, sino con un miedo crudo y creciente. Había provocado a un hombre que nunca levantaba la voz, y ahora su silencio estaba desmantelando todo a su alrededor, una cláusula a la vez. La llamada llegó poco después de las 9 de la mañana siguiente, mientras Sofía todavía estaba en bata, mirando el borde del lavabo de su baño como si la hubiera ofendido personalmente.
No había dormido. Había pasado la mayor parte de la noche deambulando entre su armario y la puerta principal, esperando que Javier apareciera, o al menos llamara, explicara, se disculpara. Nada. El espejo le había ofrecido una versión de sí misma que no reconocía del todo. Rímel corrido, piel cetrina, boca ligeramente entreabierta como si no pudiera decidir si gritar o llorar. Su teléfono vibró en el mostrador. Andrés Peters, trabajo, contestó tratando de infundir un poco de falsa alegría en su voz. Andrés, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué demonios, Sofía? Se apartó bruscamente del teléfono con el corazón palpitando. Lo siento. ¿Qué? Nuestro préstamo puente acaba de ser retirado. ¿Tienes idea de lo que eso le hace a nuestro flujo de caja? Su cerebro todavía estaba en la niebla, pero el nombre le sonaba. El préstamo puente, el que la empresa consiguió hace 3 meses para suavizar esa adquisición inestable. Parpadeó. No entiendo por qué me llamas por eso. ¿No entiendes? Andrés sonaba como si estuviera caminando de un lado a otro o rompiendo cosas. No entiendes, Sofía. Yo personalmente respondí por ti. Puse mi nombre en el perfil de estabilidad que presentamos al banco. Eras nuestro fichaje ancla, ¿recuerdas? Extendieron esa línea porque garanticé que no tenías volatilidad externa. Y adivina qué apareció en la puta auditoría de revisión de esta mañana. Se agarró al mostrador. Andrés, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué tiene algo que ver con Javier Pérez? Rugió. Tu marido, el hombre que silenciosamente confirmó la garantía secundaria detrás de nuestra cláusula de reserva de capital. No te hagas la tonta conmigo, Sofía. ¿Lo usaste? Ella se encogió. ¿Qué quieres decir con que lo use? Oh, vamos, ladró Andrés. Lo trajiste a esa cena con los socios del banco. Los animaste a preguntar por sus credenciales y los impresionó muchísimo. ¿Recuerdas? Me dijiste que le dejara ayudar a dar forma a la estrategia de mitigación de riesgos. Recordaba la cena, más o menos. El vino había fluido. Andrés se había jactado de su nuevo impulso. Ella había animado a Javier a hablar cuando la conversación se centró en la resiliencia del mercado. Él había hecho una broma seca sobre la reasignación de activos, y los tipos de dinero viejo lo habían adorado. Pensó que estaba ganando puntos. Eso fue hace meses. No sabía que él realmente... Andrés la interrumpió. Confirmó la puta garantía de seguridad, silenciosamente, como todo lo demás que hacía. Y ahora el banco hizo una segunda verificación por las noticias de la firma Reyes. Ah, sí, tu padre está en los titulares. Y adivina qué. Todo el perfil de Javier está borrado, desaparecido. Activos sellados, fideicomiso protegido, deuda reasignada. Revocaron el préstamo, Sofía, con efecto inmediato. Su boca se abrió y se cerró. Andrés, te juro que no. Ya congelaron la cola para el desembolso, y sin eso no pagamos la nómina para el 18. ¿Quieres explicar a 72 empleados por qué sus cheques rebotan? Se apoyó en la pared. Esto no es mi culpa. ¿Crees que al banco le importa eso? Espetó él. ¿Crees que el riesgo de reputación tiene que ver con la culpa? Se suponía que eras nuestra adulta en la sala, la ejecutiva estable, casada con el hombre con suficiente dinero silencioso para evitar que el suelo se derrumbara. Silencio. ¿Dónde está? Exigió Andrés. Yo no lo sé. No lo sabes. Le dije que se fuera, susurró ella. Andrés se rió, una risa seca y atónita, sin humor. Bueno, felicidades, dijo. Lo hizo y se llevó el maldito andamiaje con él. Clic. La llamada terminó. Sofía se quedó allí con la respiración entrecortada, el corazón tratando de salir de su pecho. Su cabeza zumbaba con fragmentos, perfil de estabilidad, cofirma, activos protegidos por fideicomiso, nómina impagada. Caminó hacia la sala de estar como una sonámbula y se hundió en el sofá. La televisión todavía estaba encendida en silencio, algún programa diurno con gente sonriente horneando. De repente los odió.
El suelo se sentía menos como tierra firme y más como hielo, delgado, agrietado, gimiendo bajo un peso que no se había dado cuenta que estaba allí. No era solo su padre, no era solo su matrimonio. Javier había estado en todas partes, reforzando silenciosamente cada rincón de su vida, su hogar, su trabajo, su estatus. Y ahora que se había retirado, todo se estaba desmoronando. Volvió a mirar la puerta principal, todavía cerrada, sin que sonaran las llaves. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de texto de un compañero de trabajo. «Hola, ¿estás bien? RRHH. Te está buscando». Su sangre se heló, sin emojis, sin calidez, solo el tipo de mensaje que la gente envía cuando intenta salir del radio de la explosión. Se miró las manos y se dio cuenta, quizás por primera vez, de que no tenía nada a lo que aferrarse. Javier no se había llevado nada cuando se fue, excepto, de alguna manera, el suelo. A las 11:17 de la mañana, Sofía conducía a 70 km/h en una zona de 50, con las manos aferradas al volante como una novata. No se había peinado, no había comido. Su teléfono ya se había quedado sin batería una vez de tanto comprobarlo con pánico. Mensajes de texto de su padre, 3 llamadas perdidas de Andrés, 2 compañeros de trabajo que de repente se interesaban por ella. Y Javier. Todavía nada. El edificio de cristal del banco se alzaba a la vista como un juzgado. Siempre le había parecido elegante, moderno, caro de esa manera silenciosa y depredadora. Aparcó como si llegara tarde a una reunión, no se molestó en arreglarse la camisa y entró a grandes zancadas por las puertas con el tipo de urgencia reservado para las personas que intentan deshacer desastres que no vieron venir. En el mostrador de la caja, dejó caer su identificación sobre la superficie de mármol y susurró: «Necesito hablar con alguien en privado. Urgente». La mujer detrás del mostrador, de unos 30 años, con un delineador de ojos impecable y una sonrisa profesionalmente cautelosa, miró la pantalla y luego a Sofía. Nombre: Sofía Reyes Pérez. Un parpadeo. Ese sutil cambio en la tensión facial cuando un extraño reconoce tu nombre. No porque seas famosa, sino porque estás señalada. Un momento. 5 minutos después, un hombre con un traje gris a medida la acompañó a una oficina con paredes de cristal y cerró suavemente la puerta. «Señorita Reyes Pérez, soy Alan Mercer, gestión de relaciones. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» Se sentó demasiado rápido, casi perdiendo la silla. «Mi marido», dijo. «Javier Pérez. Creo que necesito ver nuestras cuentas. Creo que ha habido un malentendido». Mercer abrió un elegante portátil, tecleó algunas cosas y luego hizo una pausa. ¿Le gustaría que revisara todas las cuentas asociadas o solo las conjuntas? Todas. Todo. Asintió. Hizo clic unas cuantas veces más y luego otra pausa más larga. «Señorita Pérez, veo aquí que varias cuentas vinculadas al señor Pérez fueron transferidas completamente fuera de nuestra institución la semana pasada. Las cuentas restantes se cerraron esta mañana». «¿Qué?», dijo con la voz quebrada por primera vez. Además, se presentó un aviso de revocación contra la hipoteca conjunta anoche a las 11:11 p.m. Sacudió la cabeza. «No, eso no puede». «¿Qué significa eso?» «Siquiera significa que la hipoteca ya no está protegida por la garantía principal del señor Pérez. La propiedad ha sido reclasificada como un instrumento de exigibilidad anticipada, lo que según los términos del acuerdo de préstamo original de 2020, permite a la entidad crediticia solicitar el reembolso total en caso de un cambio de perfil significativo o un riesgo de exposición elevado». Parpadeó, las palabras pasándole por encima como un idioma extranjero. «¿Está diciendo que la casa está... en peligro?» Dudó. «Actualmente está bajo revisión de gravamen. Hemos recibido una marca condicional para reevaluación que incluye su uso como garantía cruzada, lo cual se detalló en el anexo de los instrumentos comerciales de su esposo». «No, no».
dijo sacudiendo la cabeza como una niña que se niega a aceptar malas noticias. La casa está pagada. Terminamos los pagos el año pasado. No hay hipoteca. No hay una hipoteca tradicional, corrigió Mercer suavemente. Pero la propiedad fue apalancada como un instrumento de deuda, uno silencioso, presentado a través de una entidad separada. Estaba protegida por los activos de su esposo hasta que él lo retiró. Se levantó. Tiene que haber un error. Yo no autoricé esto, ni siquiera lo sabía. Le entregó una copia impresa. Era un documento escaneado. La firma de Javier, clara, legal, fechada. Y encima, revocación de la garantía conyugal con efecto inmediato. El resto del papel bien podría haber estado en blanco. Se volvió a sentar. Mercer se aclaró la garganta suavemente. Tiene acceso a los nuevos asesores financieros o representantes del señor Pérez. Si esto fue un malentendido... No lo es, susurró ella. Hizo una pausa de nuevo. Bueno, dijo lentamente. Le recomiendo que contacte a su abogado. Puede haber formas de renegociar si la propiedad se transfiere a una entidad de tenencia neutral. No respondió. Su teléfono vibró sobre la mesa. Nuevo correo electrónico de notificacionesbanco.com. Asunto: evaluación de gravamen. Activo residencial, Lo Barnechea. Lo abrió con los dedos temblorosos. Como parte de la reestructuración financiera en curso, debido al cambio de garante, la propiedad residencial ubicada en 431 se encuentra ahora bajo revisión de gravamen condicional pendiente de la evaluación de la estabilidad de los activos. Al final del mensaje, una nota en rojo. Esta acción es automatizada e irreversible. Se quedó mirándolo. El correo electrónico, el papel en su mano, el hombre frente a ella, la oficina de cristal, el mundo exterior avanzando sin ella. Javier lo había cronometrado todo: la transferencia, la revocación, los avisos, incluso el maldito correo electrónico. Se levantó sin decir nada y salió, sus tacones resonando en el suelo de mármol, pasando por la recepción, pasando por el sonriente guardia de seguridad, que la saludó con la cabeza, como si nada hubiera pasado. En el estacionamiento se apoyó en su coche y soltó una risa lenta y amarga, del tipo que se convierte en un sollozo a mitad de camino y luego se detiene como si no valiera la pena la energía. Sacó su teléfono, volvió a tocar el nombre de Javier. Llamada fallida. No dejó ningún mensaje. ¿Qué podría decir siquiera? Que se burló de un hombre que había estado sosteniendo las paredes sin que ella se diera cuenta. Que se rió en la casa que él estaba usando para protegerla de la tormenta, que ahora, gracias a unas pocas firmas y un silencio inquebrantable, ya no era la mujer que tenía una vida. Era la mujer que estaba fuera de ella, viendo cómo las ventanas se oscurecían. La parrillada no era lujosa, no necesitaba serlo. Javier la había elegido cuidadosamente, escondida entre una tienda de antigüedades cerrada y un consultorio dental en un centro comercial que no había sido remodelado desde principios de los 90. Pero la comida era consistente, la iluminación tenue, lo más importante. El personal sabía cómo ocuparse de sus propios asuntos. Se sentó en el reservado de la esquina, el cuero crujiendo ligeramente bajo su peso, bebiendo un old fashion con un solo cubo de hielo, derritiéndose lentamente en el vaso. Frente a él, su hermana Isabel se reía suavemente de una historia que su esposo, Bruno, estaba contando. Algo sobre la vez que Javier había instalado por error un ventilador de techo al revés y culpó a la turbulencia rotacional. Era mentira, por supuesto, pero Javier no lo corrigió. No lo necesitaba. La historia no era por precisión, era por calidez. El cuarto asiento estaba ocupado por Mateo, un viejo amigo de los días de la construcción, veterano, ojos inteligentes, un hombre tranquilo, incluso más que Javier, si eso fuera posible. Había visto lo peor de la gente y nunca lo olvidó. Cuando Javier lo llamó hace 3 semanas y le preguntó si todavía tenía esa cabaña de repuesto en el cajón del Maipo, Mateo dijo: ¿Todavía bebes whisky escocés? Javier dijo que sí.
La cabaña era suya. Llegaron sus filetes, poco hechos por todas partes. Bruno comenzó a cortar el suyo antes de que el plato tocara la mesa. Isabel brindó por los nuevos comienzos. Javier asintió sin sonrisa, pero sus ojos se suavizaron. Levantó su vaso, lo chocó con el de ella y bebió un sorbo lento. Su teléfono vibró en la mesa. Lo ignoró. Vibró una y otra vez. Isabel miró la pantalla que se iluminó brevemente. Sofía móvil. Vibró de nuevo. Ricardo móvil. Luego, Andrés Peters trabajo. Luego de vuelta a Sofía. Supongo que se dio cuenta, dijo Isabel en voz baja, cortando su filete con precisión quirúrgica. Javier no respondió de inmediato. Miró su plato como si fuera un tablero de ajedrez que ya había ganado. No llama para disculparse, dijo finalmente. Llama porque su mundo se está encogiendo y cree que soy la salida de emergencia. Bruno se reclinó en su asiento masticando y luego dijo: «No vas a contestar». Javier ni siquiera miró el teléfono. «No», dijo simplemente. El momento de hablar era antes de que ella convirtiera la condescendencia en un arma. El teléfono volvió a vibrar. Mismos nombres, mismo bucle. Se estiró, tocó el botón de encendido y lo silenció. El dispositivo se oscureció, boca abajo sobre la mesa. Hubo una larga pausa. Mateo finalmente habló con su voz baja y firme. «¿Estás seguro de que estás bien, Javi?» Javier se reclinó con el vaso en la mano. No parecía un hombre que acababa de incendiar la vida financiera de 3 personas, un préstamo puente corporativo y un legado inmobiliario. Parecía un hombre que finalmente, se había quitado una camisa demasiado apretada que había llevado durante 30 años. «Siento como si acabara de salir de una caja insonorizada», dijo, como si hubiera olvidado lo que se sentía al no ser editado. Isabel lo observó durante un largo segundo. Siempre fuiste demasiado tranquilo para ella. Esa no era tu debilidad, esa era tu fuerza. Él asintió una vez. Dijo que no duraría una semana sin ella. Murmuró casi para sí mismo. Otro largo silencio. Luego volvió a levantar su vaso, esta vez más alto. «Por el silencio», dijo claramente. «La única respuesta que algunas personas merecen». Chocaron los vasos sin música dramática, sin regodeo, sin largos discursos sobre la traición, solo los cubiertos contra la porcelana, el murmullo de la conversación de las mesas cercanas y el chisporroteo ocasional de la cocina. Javier comió lentamente, deliberadamente, saboreando la paz como si fuera el plato principal. No habló mucho, nunca lo hizo, pero estaba escuchando, realmente escuchando por primera vez en años. Y la ausencia de la voz de Sofía. Ese fue el sonido más limpio que jamás había escuchado. El correo electrónico llegó mientras ella estaba sentada en la sala de espera de recursos humanos, con la chaqueta pegada a la espalda por el sudor nervioso, la mandíbula tan apretada que le dolían los maseteros. Las luces fluorescentes del techo zumbaban lo suficiente como para mantenerla en vilo. Miraba las paredes en blanco, la puerta de cristal esmerilado, la botella de agua de cortesía intacta sobre la mesa. No había estado en esta habitación antes. Era donde llevaban a la gente que no estaba del todo despedida, pero que ya no era del todo bienvenida. Las últimas 48 horas habían sido un borrón de consecuencias. La voz de su padre había pasado de la ira al pavor y al silencio. Ya no gritaba. Susurraba a los oídos de los abogados. Se habían levantado banderas de cumplimiento después de que el banco retirara la garantía principal de Javier. De repente, la narrativa de liquidez de la empresa estaba bajo el escrutinio de los reguladores regionales. Se susurraba sobre la clasificación errónea de activos, violaciones de exposición. Palabras como fraude por omisión flotaban en los pasillos. Andrés, su jefe, no le había hablado desde esa llamada explosiva, pero había visto los mensajes de Slack del personal. Gente entrando en pánico por los cheques de pago no recibidos. Rumores de que el banco estaba retirando otras líneas de crédito.
La moral, ya frágil, se había quebrado. 2 ingenieros se fueron en medio de un sprint. Los representantes de RRHCAE comenzaron a reprogramar las revisiones de bienestar con el personal directivo y Sofía. Sofía había pasado de ser directora estratégica de operaciones a ser un factor de riesgo. No llegó como un despido. No, eso habría sido demasiado ruidoso. Llegó como un suave golpecito en el hombro de la coordinadora de RRHC. Esa mañana, preguntándole si tenía 10 minutos para una rápida sincronización. Sin explicación, solo asentimientos vagos y sonrisas forzadas del equipo mientras recogía sus cosas. Para cuando la subieron y le pidieron que esperara en esta habitación, su tarjeta de identificación ya había sido desactivada. Su teléfono volvió a vibrar. No miró de inmediato. Había estado lidiando con un ruido incesante. Llamadas de los abogados de su padre, mensajes de voz de su ahora exasesor financiero, un patético chorro de mensajes de texto de personas que una vez le rogaron almuerzos y ahora decían cosas como «Espero que todo esté bien». Vibró de nuevo. Suspiró, lo cogió y miró la pantalla. Era un correo electrónico reenviado, sin nombre de remitente, sin mensaje, solo una línea de asunto. Rendición de cuentas. Por fin. Su estómago se contrajo. Lo abrió. Dentro había una captura de pantalla de un memorando interno filtrado, a juzgar por la marca de agua, estrictamente confidencial, estampada en diagonal en la página. Era del equipo de auditoría de riesgos internos del Banco Capital. Algunas frases destacaban en negrita. Tras la revocación imprevista de la garantía solidaria en el instrumento número 781 CSCX, nuestro modelo de exposición se ha visto materialmente afectado. La inclusión de entidades garantes no verificadas y la confianza en avales de reputación verbal se considera ahora una violación del protocolo de diligencia debida. Y luego, su nombre. Esto incluye el uso verificado de Sofía Reyes Pérez como un activo de perfil puente, sin revelar la naturaleza de la relación personal entre los signatarios. Sintió que la sangre se le iba de la cara. La estaban pintando como la responsable, la que permitió que el nombre de Javier se involucrara sin la debida divulgación. Su proximidad al garante se había convertido en un factor de riesgo en sí mismo. Se desplazó hasta el final del correo electrónico. Allí, en letra normal, acciones correctivas. Recomendadas, eliminación de la autoridad departamental pendiente de revisión. Así que era oficial. La reunión de RRHH no era un chequeo, era para deshacerse de ella. Fuera de la puerta de la oficina oyó voces apagadas. 2 mujeres, quizás más. Una dijo su nombre, luego risas. Risas silenciosas e incrédulas. Solía inspirar ese tipo de susurro, pero ahora era diferente. El tono había cambiado. No admiración, no envidia, desdén. Volvió a mirar su teléfono. El correo electrónico reenviado no tenía encabezado ni remitente visible, pero sabía de quién era. Javier no necesitaba firmarlo, nunca decía más de lo necesario. El mensaje era claro. La mujer que una vez ponía los ojos en blanco cuando él revisaba los aspersores y pagaba las facturas antes de tiempo, estaba ahora sentada en un purgatorio corporativo, despojada de poder, con la reputación desmoronándose como un panel de yeso detrás de pintura barata. Todo se estaba deshaciendo, y Javier no había levantado la voz. Simplemente había apagado las luces en silencio, un circuito a la vez. El paquete era pequeño, sin dirección de remitente, papel de estraza marrón sellado con una tira ordinaria de cinta transparente. Estaba esperando en su escritorio cuando regresó de la reunión de transición de RRHC, del tipo en que nadie dice despedida. Pero todos evitan el contacto visual y te entregan una carpeta manila con tus beneficios y un mucha suerte a medias. Su escritorio ya había sido medio vaciado. Alguien, tal vez de servicios generales, tal vez de RRHH, había empaquetado sus pertenencias en una caja de cartón genérica.
Su cita enmarcada sobre el liderazgo estaba inclinada de lado, como si hasta ella se hubiera rendido. Las plantas de la oficina habían desaparecido. Solo quedaba la placa con su nombre. Sofía R. Pérez, directora de Operaciones Estratégicas. Parecía una lápida. Se quedó mirando el paquete. Por un segundo se preguntó si era de su padre, tal vez de uno de sus abogados. Algún gesto a medias para demostrar que todavía estaban unidos, que todavía eran una familia, sea lo que sea que eso significara. Ahora, despegó la cinta con los dedos temblorosos y encontró un solo objeto dentro. Una unidad USB sin etiqueta, solo un rectángulo de plástico negro metido en una nota doblada que decía en una fuente mecanografiada simple: «Deberías ver a qué se parece el silencio». Sin firma, sin remitente, pero no lo necesitaba. Su corazón latió más rápido. Se levantó, cerró la puerta de su oficina con llave, bajó las persianas y se volvió a sentar. Insertó la unidad en su portátil. Un solo archivo de vídeo sin nombre, solo una marca de tiempo. Hizo clic en él. La transmisión se abrió con un marco granulado familiar. El vestíbulo de su casa, su vestíbulo, el ángulo del que solía quejarse. Javier había insistido en instalar las cámaras de seguridad él mismo, en lugar de contratar a alguien como la gente normal. Vio cómo su propia figura entraba en el cuadro con una copa de vino en la mano, una blusa holgada, la boca apretada, sonriendo con suficiencia. Se volvió hacia alguien fuera de cámara. Javier. Su voz, más clara de lo que recordaba, resonó en la habitación silenciosa. «Adelante, vete. No sobrevivirás ni una semana sin mí». El tono goteaba desprecio. No ira, no dolor, solo puro desdén. En la pantalla, Sofía agitó una mano dramáticamente. «No eres nada sin mí, Javier. Simplemente existes. No vives». Luego, silencio. Javier entró en el cuadro, todavía tranquilo, no encorvado, no roto, solo mirándola como alguien que lee un libro que ya ha terminado. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó las llaves, las colocó suavemente en el mostrador y salió del cuadro. Sin palabras, sin reacción, solo el clic de la puerta cerrándose suavemente detrás de él. Se quedó mirando la pantalla, paralizada, su propio rostro congelado en medio de una sonrisa de suficiencia, la cruel imagen final de alguien que pensaba que tenía el control. Luego las imágenes se desvanecieron a negro. Apareció un nuevo cuadro. Era un escaneo, un documento. Entrecerró los ojos. La línea superior decía: «Modificación del acuerdo de préstamo, anexo 4C». Debajo dos firmas, Javier Pérez, y debajo de la suya, la contrafirma de un banquero. Fecha de firma, 2 semanas antes de esa noche. Allí, en letra pequeña, la cláusula se iluminó como una quemadura. En caso de revocación de la cohabitación marital o de un detonante de disolución verificado, la reasignación de la garantía procederá a la sola discreción del garante. Parpadeó. Ya lo había firmado antes de la pelea, antes del desafío, antes de la burla. Él no había reaccionado a sus palabras esa noche porque ya no importaban. Ella no fue la causa de su partida, fue la confirmación final. El archivo terminaba ahí. Sin música, sin fundido de salida, solo una imagen congelada de su rostro, la boca todavía entreabierta después de pronunciar la frase que resonaría en su cabeza durante años. «Adelante, vete, no eres nada sin mí». Y luego silencio, silencio real y absoluto, no solo de la habitación, sino de la bandeja de entrada ahora seca, del teléfono que ya no se iluminaba, de la gente del trabajo que ahora apenas la miraba a los ojos al pasar por su escritorio, de su padre que no había hablado en 2 días, no desde que los reguladores comenzaron a pedir documentos a los que ella no podía acceder, de Javier, especialmente de Javier. Se sentó inmóvil mirando la pantalla oscura, sin llorar, sin gritar, solo entendiendo que el silencio no era la ausencia de ruido, era un veredicto, y ella había presentado el alegato final en su propia contra. La grava crujió bajo sus tacones,
cuando salió del coche de su padre, todavía con la misma chaqueta de hace 2 días, ahora arrugada y con manchas de café en el puño. Llevaba el pelo recogido en una especie de moño perezoso de última hora que te haces cuando has dejado de fingir que te importa. El sol era demasiado brillante para su cabeza palpitante, y el peso de todo, trabajo perdido, cuentas congeladas, nombre manchado, presionaba su cráneo como un tornillo de banco. Estaba de vuelta en la casa de su infancia, no por elección. Su padre se lo había ofrecido a regañadientes, con severidad, después de darse cuenta de que no tenía a dónde ir. Su acceso a la propiedad de Lo Barnechea había sido restringido formalmente esa mañana tras la confirmación del gravamen. El código de la puerta había sido cambiado, su nombre eliminado del registro de la comunidad de propietarios, como si nunca hubiera vivido allí. Era surrealista y humillante. El césped delantero estaba seco, el temporizador del aspersor probablemente muerto. La luz del porche seguía encendida, aunque era de día. Un mensajero estaba junto a la puerta principal con un portapapeles en la mano, mirando su reloj. ¿Sofía Reyes Pérez? Su nombre sonaba extraño ahora, como un error de imprenta. Asintió. Él le tendió un bolígrafo. «Firma, por favor». Firmó sin preguntar. Su mano temblaba ligeramente. El hombre le entregó un sobre blanco grande. Asintió secamente y volvió a la furgoneta, que se marchó antes de que ella siquiera abriera la solapa. Lo rasgó limpiamente y desdobló los papeles que había dentro. Varias páginas, letras en negrita, formato legal. Sus ojos captaron la línea del encabezado. Aviso de ejecución hipotecaria. Intención de embargo de activo para 431 Lo Barnechea. Dejó de respirar. El sobre se le escapó de las manos, las páginas esparciéndose como hojas quebradizas por la entrada. Sus rodillas flaquearon ligeramente. Su mano se aferró a la barandilla del porche para mantenerse en pie. Su visión se estrechó como un túnel, caliente y regular. Se agachó y arrebató la primera página del hormigón, sus dedos raspando la arena. Advertencia final, de conformidad con la cláusula 4C. Reasignación de garantía completa. No queda ningún garante protector en vigor. El proceso de liquidación comenzará en un plazo de 30 días. Sintió que su pecho se hundía, un agujero negro justo detrás del esternón. No lloró. No quedaba nada en el tanque para eso. Su cuerpo ya había gastado toda su moneda emocional en los últimos 4 días. Simplemente se quedó allí, respirando como si alguien le hubiera pateado las costillas. Entonces, lo vio al final de la calle, aparcado bajo la sombra de un roble, la Silverado gris, limpia, todavía abollada en el lado del pasajero como siempre, con el capó caliente del motor aún en marcha. Javier estaba allí, mirando, con las ventanillas bajadas, sin esconderse, sin arrogancia, solo presente. Su respiración se entrecortó. Bajó del porche con los papeles todavía en la mano y comenzó a caminar. Luego, más rápido, medio corriendo, medio tropezando por la grava inclinada, sus zapatos enganchándose en las grietas de la entrada. «Javier», gritó con la voz quebrada. Él no se movió. «Javier, por favor, podemos hablar». Inmóvil. Sus tacones crujieron contra la grava cuando llegó al borde de la calle. Estaba a 3 metros de la camioneta cuando él finalmente la miró. Su rostro no estaba enojado. Todavía estaba cansado, claro, pero no amargado, solo resuelto. Dio un paso más cerca. «Por favor», susurró con la voz apenas audible. No sabía lo que estabas haciendo. No sabía lo que estaba rompiendo. Ni siquiera me lo dijiste. Parpadeó lentamente. Luego buscó algo. El interruptor del elevalunas eléctrico. La ventanilla subió, suave, sin esfuerzo, sellándola fuera. No dijo una palabra. No negó con la cabeza. No articuló un «lo siento». No asintió para despedirse. Simplemente puso la camioneta en marcha y se fue. Sin chirridos de neumáticos, sin pausa dramática, solo un movimiento silencioso. Se quedó allí en medio de la carretera,
sosteniendo un aviso de ejecución hipotecaria en una mano, su teléfono en la otra, con la pantalla en negro. Aún sin respuesta. El viento se levantó ligeramente, las páginas revolotearon detrás de ella, y Sofía Reyes Pérez, una vez la mujer que se reía en la cara del silencio, que se burlaba del hombre que lo mantenía todo unido con paciencia y papeleo, era ahora solo otra persona abandonada en el arcén de una vida que ya no la quería. No gritó, no destruyó.